Hola, hola, buenas tardes. Les habla David Modesto Huete Hernández, juez de la República y docente universitario. El día de hoy vengo a hablarles sobre una providencia emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicada 68-337, en la que la Corte establece el criterio que debe tomarse en consideración para fijar el estándar probatorio en materia penal. Aquí es donde tiene incidencia el estándar de prueba, porque el estándar de prueba, como regla, que a la postre termina siendo una norma que determina la conducta, debe incorporar necesariamente criterios valorativos para poder señalar cuando una proposición empírica está suficientemente probada, es decir, el soporte que tiene es lo suficiente para poder señalar que esa proposición adquiere dentro del proceso la valoración de estar probada. Por eso tienen que tomar en consideración que los estándares incorporan criterios de valoración. Eso es lo que implica que tengan inmersos juicios de valor, que son los que le dan contenido al estándar. Y entonces, ¿cuáles son los juicios de valor que debe incorporar un estándar para poder considerarse adecuado para que el juez pueda utilizarlo? Aquí comienza el debate. Con esto quiero expresar lo siguiente. Al interior del proceso, los sujetos presentan proposiciones empíricas que son sometidas a un proceso de evaluación por parte del juez. Una proposición puede ser del siguiente sentido: está aprobada la preclusión. ¿Qué tiene que hacer el juez? Identificar un directivo en el que pueda establecer qué se requiere para poder señalar esta proposición está aprobada. En ese sentido es la función de los estándares de prueba. El estándar en ese orden es una norma que tiene una capacidad de reflejar criterios evaluativos para determinar si una proposición empírica se encuentra acreditada o no al interior del proceso. ¿En qué influye que sea una norma que incluye criterios evaluativos? Esto incluye o incide dentro de la comprensión de lo que es el sistema de valoración probatoria. Una vez se presentan las proposiciones y son sometidas a pruebas al interior del juicio y se determina si existe alguna prueba que apoye una proposición, el juez debe evaluar si esa prueba permite acreditar la proposición normativa. Pero para poder evaluarla no solamente requiere criterios de valoración probatoria, sino criterios de suficiencia para poder establecer si la prueba que soporta la proposición empírica tiene el nivel de suficiencia requerido para poder constituirse en una regla que determine si está aprobado o no está aprobado. En esta decisión, la Corte señala que conforme al artículo 331 del Código de Procedimiento Penal, para solicitar preclusión debe no existir mérito para acusar. A partir de esa idea comienza a realizar una construcción de lo que debe entenderse como el estándar probatorio para poder presentar la preclusión. Realiza la Corte un contenido jurisprudencial o un análisis jurisprudencial en el que recoge los distintos criterios aplicados por la jurisprudencia para poder señalar el estándar probatorio requerido para la preclusión. Comienza a referirse en que el término inicial al que se había referido la jurisprudencia era el de demostración plena, que se asemejaba a el de certeza o el de más allá de toda duda razonable. Sin embargo, la Corte termina señalando que desde su parecer no debería tomarse este tipo de términos porque, en concordancia con el artículo 250, numeral 5 de la Constitución Política de Colombia, este umbral debe ser distinto a la certeza deductiva y que solo se requiere para llevar a cabo la preclusión que exista un estándar negativo. Utiliza ese término que voy a tomar en consideración posteriormente, estándar negativo, para señalar que lo único que debe haber es elementos para no acusar. Dicho esto, y para responder la pregunta y hacer un análisis en torno al tema ya anunciado respecto a los estándares probatorios y el análisis de la providencia de la Corte, quiero ponerles de presente este texto. El autor es Mauro Barberis, se llama Introducción al Estudio del Derecho. Pero quiero plantear la idea de este texto inicialmente porque Barberis es un profesor de la Universidad de Génova, alumno del profesor Tarello, donde encontramos autores como Guastini y Comanducci. Esta escuela se encarga mucho de apegarse al uso del lenguaje para poder llevar a cabo o realizar los análisis en torno al derecho. Barberis, dentro de la obra, plantea unas distinciones dentro de las categorías normativas. Fíjense que Barberis, al hacer esta clasificación o distinción en las categorías normativas que hacen parte del derecho, divide las proposiciones de las normas, señalando que una proposición es un enunciado que tiene un significado y está compuesto por unos elementos que hacen parte de su estructura sintáctica, que es diferente a los conceptos que se componen simplemente de un término.
Las proposiciones las clasifica Barberis en proposiciones empíricas, que es aquellas o son aquellas que se realizan en torno a la realidad, y las proposiciones analíticas, que es aquellas que tienen un sentido relacionado con el lenguaje. Además, existen las normas. Las normas, a diferencia de las proposiciones, tienen un carácter directivo, es decir, dirigen conductas. Identifica dos tipos de normas: juicios de valor, en el cual se valora una conducta, se identifican criterios morales o evaluativos para establecer el contenido de una conducta, y las normas propiamente dichas, que su función efectivamente es ser directivos y establecer la manera en cómo debe comportarse determinado ciudadano dentro de un sistema jurídico. Aquí es donde comienza el debate, porque el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal, que toma la Corte como criterio para poder establecer o fijar el estándar probatorio que se requiere para precluir, señala: el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión si no existe mérito para acusar. Fíjense que si lo asumimos de manera literal, tendría total sentido lo que señala la Corte. Para precluir simplemente debe haber un estándar negativo. Ese término no me parece adecuado para poder referirse, porque ¿qué es o cómo se debe entender algo así como un estándar negativo? Simplemente debe entenderse de la manera como se entienden los estándares. ¿Cuál es el nivel valorativo suficiente para que se pueda precluir en este caso? Simplemente que no exista mérito para acusar. Entonces, ¿qué se requiere para acusar? Eso implica que tengamos que irnos a una interpretación sistemática con el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal, que señala: el fiscal presentará escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos, materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o partícipe. Y es aquí entonces donde se genera la incidencia de los juicios de valor que deben incorporarse al interior del estándar, porque es que dentro del sistema jurídico procesal penal colombiano no están contemplados ese tipo de criterios, salvo decir probabilidad de verdad. ¿Pero qué se entiende por probabilidad de verdad? No puede entenderse probabilidad de verdad la simple afirmación de que sea contrario a o un estándar negativo, como trata erradamente de establecer la Corte. Para que pueda entenderse que no hay probabilidad de verdad, tenemos que hacer unos análisis mucho más complejos que deben incorporarse dentro del proceso, y en este sentido invito a los que pueden ver este video a generar debates en torno al tema. ¿Qué es una probabilidad de verdad? Fíjense que hay una obra muy bonita de Carl Empel que habla sobre la filosofía de la ciencia natural, donde habla de las probabilidades o habla de las hipótesis y la contrastación de estas. Para que una hipótesis no sea probable, es decir, para que no tenga ningún tipo de probabilidad, no debe haber ningún tipo de evidencia que permita soportarla. Es decir, las condiciones iniciales que soportan una hipótesis deben ser nulas. Quiere decir con esto que si se quiere justificar que no hay probabilidad de verdad, tenemos que entrar en el debate de la manera en cómo la evidencia aporta a la hipótesis. Si una evidencia aporta a una hipótesis, va a tener probabilidad de verdad. Por esa razón, no se puede simplemente decir que no se puede acusar. Se tiene que decir que para poder precluir, no debe haber al interior del juicio una hipótesis que tenga probabilidad de verdad. Y esto genera una situación adicional, que cuando se imputó había una hipótesis que tenía una inferencia razonable, o a partir de la cual se podía generar una inferencia razonable si se quiere que sea el estándar. Por esta razón, para poder precluir, tengo que justificarle ante el juez que esa evidencia que permitió en algún momento estructurar una inferencia razonable ya no existe o no tiene la manera de justificar una probabilidad de verdad. Con esto vamos entonces a un nuevo punto muerto, y ese es el nuevo tema de debate. ¿Se requiere solamente que no se pueda acusar? Para mí es mucho más complejo que eso.